Hola a todos y todas, soy Julia Salvador, profesora del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de Química de la convocatoria extraordinaria de julio del 2023. Para ver dónde se encuentra este examen resuelto, podéis entrar en nuestra página de Luis Vives y bien en Recursos o bien en Blog lo tenéis. Si yo pincho en Recursos, aparece en donde pone Exámenes resueltos. Me iría aquí, exámenes resueltos de selectividad EBAU, en julio de 2023. Bien, pues vamos a empezar a resolverlo. Como podemos ver, el examen de Química ha seguido el mismo formato que en junio, es decir, había 10 preguntas, 5 iniciaban con A y 5 con B, y de esas 10 preguntas había que contestar solamente 5. Y cada pregunta pues tenía una validez de 2 puntos cada una. Bien, vamos a empezar con a daros las pautas y las respuestas razonadas de qué es lo que había que contestar. En la primera pregunta nos dicen que, considerando los elementos A, Z17 y B, Z12, y nos hacen varias preguntas. A. Escriba la configuración electrónica e indique el nombre, símbolo, grupo y periodo de ambos. B. Justifique cuál es el elemento de mayor energía de ionización. C. Justifique cuál es el ion más estable de cada elemento y escriba sus configuraciones electrónicas. Y D. Explique si el radio del ion más estable de cada elemento es mayor o menor que el de su respectivo átomo neutro. Bien. La mejor manera de resolver este ejercicio, como siempre, es utilizando las herramientas de las configuraciones electrónicas. De tal manera que AZ17 vemos que acaba en 3s2, 3p5. Es el cloro con el símbolo Cl, se encuentra en el grupo 17 o grupo de los halógenos y en el tercer periodo. B, que tiene como número atómico 12, acabaría en 3s2. Es el magnesio, Mg, símbolo, se encuentra en el grupo 2, alcalino-térreos, y en el tercer periodo. Con respecto a la pregunta B, que nos dice que cuál es el que tiene mayor energía de ionización, una buena manera de responder esta pregunta es, primero, definir lo que es la energía de ionización. Decimos, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón en estado gaseoso y en su estado fundamental. A partir de ahí, pues teniendo en cuenta esta definición, como ambos están en el mismo periodo, quien va a tener mayor energía de ionización será aquel en el que los electrones estén más atraídos por el núcleo. Es decir, el que tenga un número atómico mayor va a tener una carga efectiva nuclear mayor y por lo tanto los electrones van a estar más atraídos. ¿Cuál de los dos elementos tiene mayor carga efectiva? Pues A, que es el cloro. Por lo tanto, el cloro es el que tiene mayor energía de ionización. Nos cuesta más arrancar un electrón al cloro. En la pregunta C nos dicen que justifiquemos cuál es el ion más estable de cada uno de ellos. Bueno, pues teniendo en cuenta que los iones más estables son los que tienen la misma configuración que el gas noble más cercano, pues lo que hacemos es que en el cloro, que termina en 3s2, 3p5, le falta solo un electrón para alcanzar la configuración de gas noble, pues se convierte en el cloro menos, gana un electrón. El magnesio, por su parte, soltando los dos electrones de la capa 3s2, ya se convierte tiene la misma configuración electrónica que el gas noble más cercano, porque acabaría en 2p6, por lo tanto sería magnesio 2+. Y con respecto a la última pregunta el último apartado de esta pregunta, que nos dice que cuál es el radio del ion más estable, si es mayor o menor que el de su respectivo átomo neutro, pues vemos que el cloro menos acaba en 3p6 y el magnesio 2+ acaba en 2p6. ¿Qué le ha pasado al cloro menos, que es mayor que el cloro? Porque el anión tiene más electrones que protones. Por lo tanto, la carga efectiva del núcleo es menor en el anión cloro menos, en el anión cloruro, que en el cloro. Mientras que con el magnesio ocurre al revés. El magnesio 2+ tiene más carga efectiva en el núcleo, tiene más protones que electrones fuera. Y por lo tanto,
el radio de magnesio 2+ es menor que el del átomo neutro. Segunda pregunta, es una pregunta de orgánica. Nos dicen que A. Formule el compuesto 3-bromo-4-metilpentanal, formule y nombre un isómero de función. B. Formule y nombre 2 isómeros de posición del éter con fórmula molecular C4H10O. C. Escriba y ajuste la reacción de combustión del compuesto etino. Y D. Escriba la reacción de obtención del ácido 2-metilbutanoico a partir del aldehído necesario, indicando el tipo de reacción que se produce y nombrando dicho aldehído. Bien, la pregunta que nos dice que formulemos el compuesto 3-bromo-4-metilpentanal. La respuesta que hemos dado siempre es en forma semidesarrollada, que es como gusta ponerlos en los exámenes. Aquí no nos lo especifica, pero por experiencias de otros exámenes anteriores sabemos que las fórmulas de los compuestos orgánicos es mejor ponerla en fórmula semidesarrollada que no en forma desarrollada. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí es, bueno, pues como indicamos, es hemos puesto el compuesto orgánico. Bueno, pues entonces, como decía, aquí es importante ponerlo en forma semidesarrollada y tenemos 3-bromo-4-metilpentanal. Pentanal me está indicando que es un aldehído. Este es el grupo aldehído, que es el del carbono 1. Luego tendríamos que en el carbono 3 tenemos un bromo, 1, 2 y 3. Aquí está el bromo. Y en el 4 un metil. Y sale como rama de este carbono. Luego nos dice que formulemos y nombremos el isómero, un isómero de función. Bueno, es un aldehído y un isómero de función de los aldehídos suelen ser las cetonas. Por lo tanto, si transformamos este aldehído en una cetona, nos puede dar perfectamente la 3-bromo-4-metil-pentan-2-ona. Entonces, vemos que tenemos aquí el grupo funcional, ahora se ha transformado de un aldehído en una cetona. El bromo sigue estando en el carbono 3 y el metil en el carbono 4. Si comprobamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, los hidrógenos también son los mismos, el bromo y el oxígeno. O sea, son isómeros de función. Hemos cambiado una función aldehído por una cetona. En el apartado B nos dice que formulemos y nombremos 2 isómeros de posición del éter con fórmula molecular C4H10O. Voy a borrar esto de aquí para tener más libre. Y nos dice, un éter que tenga una fórmula C4H10O puede ser perfectamente, este es el grupo éter, ya sabemos, R-O-R, ¿vale? Un resto y otro resto. Y entonces hemos puesto aquí 2 y aquí otros 2. Sería el dietiléter o etiletíléter. Mejor es dietiléter. ¿Y 2 isómeros de posición? Pues es tan sencillo como intercambiar ese grupo éter, ese oxígeno, en distintos lugares. Por un lado tendríamos el metil-propil éter y por el otro lado el metil-isopropil éter. Aquí a lo mejor, si lo pongo de esta otra manera, lo vemos un poco mejor. Y esta es la forma isopropil. El apartado C nos dice que escriba y ajuste la reacción de combustión del compuesto etino. El etino es 2 carbonos con 2 hidrógenos unidos mediante un triple enlace y una reacción de combustión es un compuesto orgánico con oxígeno que nos va a dar CO2 y agua. Hacemos la reacción de combustión, ajustamos y ya está. Luego, escriba la reacción de obtención del ácido 2-metilbutanoico a partir del aldehído necesario, indicando el tipo de reacción. Bien, el 2-metilbutanoico, que va a ser este es el grupo ácido, carbono 1, en el carbono 2 un grupo metil y butanoico 1, 2, 3 y 4, porque este carbono es una rama. ¿Cómo se obtiene un ácido a partir de un aldehído? Pues a través de una reacción de oxidación. Entonces, el aldehído correspondiente sería el 2-metilbutanal,
y con un oxidante nos da el ácido 2-metilbutanoico. Tercera pregunta. Dice, responde a las siguientes cuestiones. A. Formula el equilibrio de solubilidad del fluoruro de magnesio indicando el estado de cada especie y escribe la expresión para la K(S) en función de la solubilidad. B. Determina el valor de la solubilidad del fluoruro de magnesio en mol litro y en gramos litro. C. Determine la concentración del ion fluoruro en una disolución saturada de fluoruro de magnesio. Y D. Justifique cómo varía la solubilidad del fluoruro de magnesio al añadirle un exceso de ácido fluorhídrico. Y nos dan como datos la constante de solubilidad del fluoruro de magnesio, que es 5,2 por 10 elevado a menos 11, y las masas atómicas del flúor, 19, y del magnesio, 24,3. Bueno, pues lo primero que nos dicen es que formulemos la reacción de solubilidad, el equilibrio de solubilidad. Tenemos el fluoruro de magnesio, el MgF2, es una sal, estado sólido, esto es importante porque nos lo piden, que se va a disociar en magnesio 2+, en estado acuoso, y en 2 de fluoruro, de ion fluoruro, también en estado acuoso. Aquí he puesto una rayita porque al ser un sólido no se aprecia ningún cambio sustancial en las concentraciones de los sólidos en un equilibrio, pero sí que una S y 2S, porque en la solubilidad sí que en estado acuoso sí que hay un cambio. 2S por el cociente estequiométrico. Conclusión, la constante va a ser igual a S por la concentración de fluoruro, lo podríamos haber puesto así también, concentración del magnesio 2+ por la concentración del ion fluoruro al cuadrado. Entonces, como la concentración del magnesio 2+ es S y la del fluoruro menos es 2S, 2S al cuadrado, esta es la expresión de la constante de solubilidad. Nos piden entonces cuál es la solubilidad. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es que de esta expresión despejamos S. Va a quedarnos entonces como la raíz cúbica de la constante partido entre 4. Cambiamos los valores, o sea, sustituimos los valores de la K(S) y nos va a dar que es 2,4 por 10 elevado a menos 4 mol litro. Para calcular la solubilidad en gramos litro, pues lo único que tenemos que hacer en este caso es multiplicar esa solubilidad en mol litro por la masa molecular del fluoruro de magnesio. Y bueno, pues sabemos cuál es, sacamos el valor, aquí lo tenemos, 62,3 gramos mol, por lo tanto 2,4 por 10 elevado a menos 4 mol litros por 62,3 gramos mol, se nos van este mol con este mol y nos quedan las unidades en gramos litros, aproximadamente 0,015. Con respecto a la pregunta C, que determinemos la concentración del ion fluoruro de una solución saturada, pues entonces es tan sencillo como decir que la concentración del ion fluoruro, como corresponde a 2S, modificamos, o sea, sustituimos el valor de la S y nos da 4,8 por 10 elevado a menos 4. Y luego, ¿qué pasa cuando se añade ácido fluorhídrico? Pues lo que estamos añadiendo a la disolución es, por un lado, protones y por otro lado, ion fluoruro, con lo cual se produce lo que llamamos el efecto del ion común, porque aumenta la concentración de iones fluoruros en el medio. ¿Eso qué va a hacer? Pues que va a hacer que disminuya la solubilidad de la sal. ¿Por qué motivo? Pues porque, como en todo equilibrio, según el principio de Chatelier, un exceso de los productos hace que el equilibrio se desplace hacia la formación de los reactivos. Como en este caso tenemos exceso de fluoruro, pues se forma de nuevo la sal y la solubilidad baja, desciende. Pregunta 4. Dice, la reacción en fase gaseosa 2A, que da 2B más C, es de segundo orden. Cuando la concentración de A es 0,050 molar, presenta una velocidad de 7,8 por 10 elevado a menos 4 mol litro menos 1 segundo menos 1. Nos pregunta, nos dice, escriba la ecuación de velocidad y deduzca las unidades de la constante de velocidad. B. Determine la constante de velocidad y calcule la velocidad cuando la concentración de A sea de 0,090 molar. C. Justifique cómo afecta la velocidad de la reacción la presencia de un catalizador. Y D.
justifique mediante la ecuación de Arrhenius cómo afecta a la constante de velocidad un aumento de la temperatura. Bien, vemos que si la reacción que nos está dando el ejercicio es de orden 2, o sea, ya nos dice que es de segundo orden, y como sabemos que solamente se tienen en cuenta los reactivos, la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta es la velocidad, esta es la concentración de A al cuadrado y esta es la constante. Para saber las unidades, lo único que hacemos es despejar, colocamos las unidades y efectivamente nos va a quedar mol menos 1, litro, segundo menos 1. En la pregunta B nos dice que determinemos la constante de velocidad y que calculemos la velocidad cuando cambia la concentración a 0,090. Bueno, la constante ya la tenemos despejada, es la velocidad partido por la concentración de A al cuadrado. Ponemos los valores tanto de la velocidad que lo sabemos como la de concentración de A y nos da 0,31 mol menos 1, litro, segundo menos 1. ¿Y qué pasa con la velocidad cuando la concentración de A es 0,090? Pues, como ya sabemos cuál es la ecuación de la velocidad, ponemos el valor actual de la concentración y vemos que ha cambiado a 2,53 por 10 elevado a menos 3 mol, litro menos 1, segundo menos 1, que son las unidades de la velocidad. En la pregunta C nos decía que cómo afecta la velocidad de la reacción la presencia de un catalizador. Depende de cómo se vea el catalizador. Si el catalizador es positivo, lo que hace es que disminuye la energía de activación y por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción. Ahora bien, si el catalizador es negativo, se produce el efecto contrario. Aumenta la energía de activación y como consecuencia disminuye la velocidad. Y luego en el apartado D nos dice que justifiquemos mediante la ecuación de Arrhenius cómo afecta la constante de velocidad un aumento de la temperatura. Es muy sencillo, ponemos la expresión de Arrhenius, esta de aquí, y vemos que al ser una ecuación en donde está E elevado a un valor, la temperatura si aumenta, produce un aumento de la constante. Por lo tanto, no nos lo pide, pero también decimos que la velocidad aumenta. Pero bueno, en este caso nos está pidiendo que cómo se modifica la constante cinética cuando hay un aumento de la temperatura. Según Arrhenius, si aumenta la temperatura, aumenta la constante cinética. Y ya de las preguntas de tipo A, la última que tenemos es de redox. Nos dice que la reacción entre el dióxido de azufre y sulfato de cobre 2 en presencia de cloruro de sodio permite preparar cloruro de cobre 1, produciéndose también sulfato de sodio y ácido sulfúrico. Nos pide que formulemos y ajustemos por el método del ion-electrón las semireacciones de oxidación y reducción, indicando cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora. Dice que ajustemos la reacción iónica y molecular y luego nos pide que calculemos el volumen de dióxido de azufre que reacciona con 7 gramos de sulfato de cobre 2 a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Como datos añadidos nos dan también las masas atómicas del oxígeno, azufre, cobre y la constante de los gases ideales. Vale. Bueno, no nos dice que formulemos, pero la reacción es importante que la pongamos porque así tenemos una referencia. Nos decía que el dióxido de azufre junto con el sulfato de cobre 2 y en presencia de cloruro de sodio nos va a producir cloruro de cobre, sulfato de sodio y ácido sulfúrico. Lo primero que vemos es cómo varían los números de oxidación y entonces vemos que el azufre pasa de +4 en el dióxido de azufre a +6 en el sulfato en el ácido sulfúrico o también en el sulfato de sodio. Mientras que el cobre pasa de +2 en el sulfato de cobre 2 a +1 en el cloruro de cobre 1. Bien, ¿qué está ocurriendo entonces? Pues que el azufre que está pasando de +4 a +6 se está oxidando, por lo tanto esa sería la semireacción de oxidación, mientras que el cobre al pasar de +2 a +1 se está reduciendo. La especie que actúa como oxidante es el sulfato de cobre, que es el que se reduce, y la especie que actúa como reductora es el dióxido de azufre, que es el que se oxida.
Las semirreacciones, una vez que las tenemos, ya hemos visto por el método del ion-electrón, en este caso como hay ácido, pues lo que hacemos es que añadimos agua en el lado contrario a donde menos oxígenos hay. Aquí hay 2 oxígenos, aquí hay 4, pues se tienen que añadir 2 moléculas de agua, y en el lado contrario añadimos los protones que nos han salido como para compensar. Aquí tenemos 4, pues 4 protones. Y luego ya las cargas. La oxidación sabemos que se ponen después del igual de la ecuación, y en la reducción antes. Para poder ajustarlas bien y sacar tanto la reacción iónica como la molecular, pues tenemos que compensar esas cargas. Entonces, como en la oxidación tenemos 2 electrones y en la reducción 1, pues en la semirreacción de reducción multiplicamos por 2 y ya tendríamos la semirreacción de reducción. Para hacer la molecular, pues lo único que tenemos que hacer es agrupar los iones correspondientes. Entonces tendremos que el dióxido de azufre se queda como está, porque no lo hemos ionizado, el agua también, el cobre 2+ se une con el sulfato para dar sulfato de cobre 2, luego tendríamos el cloruro de sodio, que no aparece en esta reacción ajustada porque no ha intervenido, pero sabemos que está. Y luego tendríamos por el otro lado el ácido sulfúrico, el cloruro de cobre y el sulfato de sodio, que como digo, el sodio no ha intervenido en esa reacción y por lo tanto esos 2 los tendríamos que ajustar al azar. Por último, en estas preguntas nos suelen meter algo de estequiometría y efectivamente nos están diciendo que calculemos el volumen de dióxido de azufre que se reacciona con 7 gramos de sulfato de cobre 2 a una determinada presión y temperatura. Vale, lo primero que tenemos que hacer es sacar el número de moles que hay en 7 gramos de sulfato de cobre 2 y eso lo sacamos con la ecuación de siempre, número de moles masa partido por masa molecular, y sabemos que nos da 0,044 moles. Luego, por estequiometría, un mol de sulfato de dióxido de azufre son 2 moles de sulfato de cobre, por lo tanto los moles de dióxido de azufre son la mitad, 0,022. A partir de ahí, y como el dióxido de azufre es un gas, pues teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, despejamos lo que es el volumen, sustituimos los valores, moles, la constante de los gases, la temperatura, que son todos datos que nos dan, y la presión, y terminamos con 0,54 litros. Bueno, nos vamos ahora a las preguntas de tipo B, y aquí tenemos la B1 que nos dice: para las moléculas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno, indique y represente la geometría molecular aplicando el método de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, indique la hibridación del átomo central, justifique su polaridad y justifique la fuerza intermolecular más importante que presentan cada una de ellas. Bueno, en este caso, como lo tenemos que hacer por la teoría del método de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, pues lo que hacemos es unas operaciones muy sencillitas. Empezamos con el amoníaco y vemos que la capa de valencia de la configuración del nitrógeno, que es el átomo central, acaba en S2P3. Luego hay 5 electrones en la última capa. Y luego hay 3 hidrógenos, cada uno aporta un electrón. Por lo tanto, vamos a tener 5 electrones del nitrógeno y 3 del hidrógeno, o 8 electrones que van a intervenir formando los enlaces. Como cada par lo forman 2 electrones, comprobamos los electrones que hay desapareados en la capa del nitrógeno. Aquí, si hacemos la configuración, pues vemos que esto sería el orbital S y aquí tendríamos los P totalmente desapareados, así que tenemos 3 electrones desapareados por 2, 6 electrones. 6 electrones que se reparten en 2 direcciones, 6 entre 2, 3. Luego, ¿cuántos nos van a quedar libres? Porque evidentemente no se ocupan todos, pues 8 electrones menos 6, 2 electrones que quedan libres en una dirección. Total, tenemos 4 direcciones, es una molécula tetraédrica, pero ojo, como hay 3 direcciones enlazantes y una no enlazante, o 3 pares enlazantes y un par no enlazante, la estructura, la geometría que nos da es piramidal.
Y bueno, pues aquí estos dos electrones van a ejercer una repulsión sobre los enlaces adyacentes y entonces el ángulo se nos va a quedar aproximadamente en 107 grados en vez de 109. Con el hidruro de azufre pues haríamos lo mismo, teniendo en cuenta que el azufre lo que tenemos en este caso son 6 electrones en su última capa y hay 2 electrones del hidrógeno, por lo tanto 8 electrones también. Como en este caso ya no tenemos desapareados 3, sino que tenemos 1, 2, 3 y 4, 2 electrones desapareados, serían 2 por 2, 4, 2 direcciones. 8 menos 4, 4 electrones libres que se quedan también en 2 direcciones, que serían esta por aquí y esta por aquí, y por lo tanto también sería una estructura tetraédrica, pero en este caso angular, porque tenemos 2 pares enlazantes y 2 antienlazantes. Y el ángulo que se forma al haber esos 2 pares no enlazados produce una repulsión mayor y por lo tanto el ángulo se estrecha y queda aproximadamente 92,1. La hibridación tanto en el nitrógeno como en el azufre en estas dos moléculas es sp3. Si vemos aquí, lo que se va a formar es una hibridación entre los S y los P, formándose 4 orbitales nuevos sp3, y en el nitrógeno pues pasa exactamente lo mismo, 4 orbitales sp3. Nos acordamos que hibridan los orbitales llenos y semillenos. Luego nos dice que en el apartado C nos preguntaba cuál era su polaridad. Bueno, pues teniendo en cuenta su geometría, se suman los momentos dipolares y vemos que son distintos de cero, por lo tanto son moléculas polares ambas. Y las fuerzas intermoleculares que se forman entre ellos, pues el amoníaco forma puentes de hidrógeno. Ya sabemos que los puentes de hidrógeno se forman entre el hidrógeno que es atraído por un elemento muy electronegativo de la otra molécula, entre ellos nitrógeno, oxígeno o flúor. Por lo tanto, el nitrógeno, como es muy pequeñito, pero es muy electronegativo, puede formar puentes de hidrógeno. Mientras que el azufre se une mediante fuerzas de Van der Waals, pero en este caso, al ser moléculas polares, lo que forman son son enlaces intermoleculares dipolo-dipolo. La pregunta 2 vuelve a ser una pregunta de orgánica y nos dice que formulemos los reactivos y productos mayoritarios, y esto es importante, de las siguientes reacciones. Indique el tipo de reacción, la regla que sigue si es el caso y nombre los productos. La primera, 3-metil-pent-2-eno más cloruro de hidrógeno. En B, 3-metil-pentan-2-ol más ácido sulfúrico concentrado. Y la tercera, ácido pentanoico más etanol. Bien. El apartado A. Vuelvo a poner las fórmulas semidesarrolladas, que es como no lo piden habitualmente. El 3-metil-pent-2-eno, pues tenemos que lo más importante en este caso es el doble enlace, y entonces por eso empezamos 1, 2, eno, y en el 3 el metil. Con el clorhídrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a romper este doble enlace y se va a ir un hidrógeno a un carbono y el cloro al otro carbono. Nos salen 2 compuestos, pero nos dicen que formulemos el mayoritario. ¿Cómo sabemos cuál es la fórmula mayoritaria? Pues nos guiamos por la regla de Markovnikov, en donde nos dice que el hidrógeno se va a ir al carbono que tiene más hidrógenos, es decir, al carbono menos sustituido. En este caso se nos iría al carbono 2. Y el cloro se nos iría al carbono más sustituido, que en este caso es el 3. Por lo tanto, el compuesto mayoritario que nos sale es el 3-cloro, 3-pentano, 3-metil-pentano, ¿vale? Es decir, si lo ponemos así, aquí, ¿qué ocurre con el hidrógeno? El hidrógeno se nos va aquí
y el cloro se nos va aquí. Existe otro compuesto minoritario que es al revés, que se iría el cloro a este carbono 3 y, perdón, el hidrógeno aquí y el cloro se iría al carbono 2. Pero como nos dicen que solamente formulemos el mayoritario, al final nos quedamos con el 3-cloro 3-metil-pentano. En la B nos dice el 3-metil-pentan 2-ol, es decir, que en el carbono 2 hay un grupo alcohol, con ácido sulfúrico concentrado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vamos a hacer entonces es, a ver, pongo 3, 2, aquí sería el metil y aquí tendríamos el OH del alcohol y CH3. ¿Qué pasa cuando metemos un alcohol en un ácido concentrado? Pues que se nos va a ir el OH de este alcohol y se nos va a ir un hidrógeno. ¿De cuál? De los carbonos adyacentes, o bien de aquí o bien de aquí. ¿Cuál es el que nos va a dar el producto mayoritario en este caso? Pues para eso tenemos que seguir la regla de Shakespeare. ¿Qué es lo que nos dice? Que se va a ir el hidrógeno del carbono que menos hidrógenos tiene, y en este caso el que tiene menos hidrógenos va a ser el carbono 3. Este es el 1, 2, 3. Por lo tanto, nos queda el compuesto mayoritario, que es el 3-metil-pent-2-eno. ¿Por qué? Porque al irse el hidrógeno y al irse este OH nos sale también una molécula de agua, porque es una deshidratación, y se forma un doble enlace. Esta es una reacción de eliminación, en concreto es una deshidratación de un alcohol por estar en presencia de un ácido caliente. Y por último, la reacción de ácido pentanoico más etanol, pues bueno, pues es un ácido más un alcohol, es una esterificación y se forma un éster que es el pentanoato de etilo. Tenemos como raíz pentanoato, porque se coge como raíz la del ácido, pentanoico, y luego acabado noato y etilo, porque se forma. Y nos sale también agua, porque se nos va a quedar el OH del alcohol más el hidrógeno del ácido. Pregunta 3. La pregunta 3 dice que cuando se calientan 0,20 moles de un compuesto a 127 grados centígrados en un reactor de 5 litros, tiene lugar la siguiente reacción. Y, ojo, nos da este dato, la variación de entalpía nos dice que es más 29,4 kilojulios mol, alcanzándose el equilibrio en una presión total de 1,6 atmósferas. Nos dice que calculemos las concentraciones de cada especie en el equilibrio, que calculemos la K sub C y la K sub P y la fracción molar del reactivo, y que justifiquemos lo que ocurrirá en el equilibrio al aumentar la temperatura. Bueno, para la primera pregunta es bastante sencillo. Lo que hacemos es poner una tabla de equilibrio, como siempre, reactivo, que se va a disociar en sus dos compuestos correspondientes, que en este caso sería el amoníaco más el monóxido de carbono. Ponemos los datos de partida, 0,20, y vemos luego lo que se va yendo según la estequiometría, 0,20 menos X, X y X. No tenemos más datos, no tenemos la K sub C, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sí podemos sacar el número de moles totales, porque nos están diciendo en este caso que están a 127 grados centígrados, 5 litros de volumen y que la presión total es 1,6 atmósferas. Y encima nos dan este dato, que es el de la constante de los gases. Esto es muy importante porque así podemos calcular a través de esta fórmula el número de moles totales. Como tenemos el número de moles totales, que son 0,24, y podemos sacar también el número de moles totales sumando todos estos, que nos van a dar el número de moles totales son 0,20, aunque está ahí puesto, pero lo voy a poner, menos X más X y más X, estas se nos van, así que el número de moles totales nos quedaba 0,20 más X, pues evidentemente, como hemos sacado que es 0,24, 0,24 es igual a 0,20 más X, podemos calcular X, es decir, la variación de moles que se ha producido. Una vez que tenemos esa variación de moles, como también tenemos
el volumen, pues podemos sacar las concentraciones, moles partido por volumen, de cada uno de los reactivos en el equilibrio. Y para sacar la constante, pues hacemos la ecuación correspondiente, productos partido reactivos, y esta. Y para calcular la K sub P, pues utilizamos la ecuación que nos relaciona, la expresión matemática que nos relaciona una constante con la otra. Calculamos primero la variación de moles, es moles de los productos, que son 1 y 1, 2, menos moles de los reactivos, que es 1, entonces sustituimos los datos obtenidos y nos da esta K sub P. La fracción molar del reactivo ya sabemos cómo se saca. Las fracciones molares son los moles en el equilibrio de ese reactivo partido por el número de moles totales. Entonces, como hemos sacado que es 0,20 menos 0,04, 0,16, los moles totales 0,24, esa es la fracción molar. Luego nos dice que qué pasa al aumentar la temperatura. Bueno, pues al aumentar la temperatura lo que va a pasar es un desequilibrio, se produce un desorden del equilibrio, se estropea ese equilibrio. ¿Hacia dónde se va a ir? Pues en este caso dependerá de cómo es la reacción, si es endotérmica o exotérmica. Por eso yo os dije, este dato es importante, porque al tener este más delante me está indicando que es una reacción endotérmica. ¿Y qué nos dice Le Chatelier cuando la reacción es endotérmica? Pues que se desplaza hacia donde la reacción absorbe calor y por lo tanto hacia la formación de los productos. La pregunta 4 es una pregunta de ácido base, del tema de ácido base, en concreto en este caso es de un ácido que nos dice que la biotina es un ácido monoprótico. Una disolución de biotina de 0,010 molar tiene un pH de 3,3 y nos dice que calculemos la constante de disociación y el grado de disociación. Y en el apartado B nos dice que determinemos el volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,05 molar necesario para neutralizar 100 mililitros de la disolución del ácido, de la biotina en este caso. Bueno, hacemos en principio la reacción y nos damos cuenta de que tenemos pocos datos, es decir, tenemos el 0,010 molar, la concentración molar del ácido, pero no tenemos la variación y no tenemos la constante de acidez. Ojo, tenemos muchos datos. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el pH es 3,3. Si el pH es 3,3, yo digo, el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Luego la concentración de protones es 10 elevado a menos el pH. Luego tengo los datos, tengo la concentración de protones, por lo tanto tengo la X. Y a partir de ahí, pues ya podemos sacar la constante de acidez. Concentración de los iones partido por la concentración del ácido y 5 por 10 elevado a menos 4 al cuadrado partido de 0,010 menos 5 por 10 elevado a menos 4. Total 2,6 por 10 elevado a menos 5. ¿Cuál es el grado de disociación? Bueno, pues tenemos en cuenta que esta tabla la podríamos haber puesto de otra manera. Más agua, que nos da esto más esto otro, y aquí podía haber puesto concentración inicial 0 y 0, y aquí hubiera puesto concentración inicial menos la concentración inicial y su grado de disociación. Y aquí lo mismo. Luego, si yo sé que la concentración de protones es esta concentración, como ya la tenemos, pues a partir de ahí podemos sacar perfectamente el grado de disociación, que es 0,05, que en tanto por ciento son un 5%. Para neutralizar, pues cuando una reacción de ácido-base está neutralizada es porque el número de moles del ácido es exactamente igual al número de moles de la base. Por lo tanto, la molaridad del ácido por el volumen del ácido es igual a la molaridad de la base por el volumen de la base. Tenemos la molaridad del ácido, tenemos el volumen del ácido, tenemos la molaridad de la base, nos falta el volumen de la base. Despejamos, sustituimos y estos son los mililitros que nos da. Os preguntaréis, ¿por qué no ha puesto el volumen en litros? Bueno, lo podía haber puesto perfectamente, pero si veis como esto se me van estas unidades, me van a quedar mililitros, que es lo que nos interesa en este caso. No hacía falta pasarla a litros. Y para terminar, pues es una pregunta de electrólisis, donde nos dice que en una celda electrolítica que contiene una disolución acuosa de sulfato de cadmio 2, se hace pasar una corriente de 2,5 amperios durante 90 minutos, observando que se deposita cadmio y se desprende oxígeno molecular.
Nos dice que escribamos las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo y la reacción iónica y molecular, ajustadas por el método del ion-electrón indicando el estado de las especies, y luego nos dice que calculemos los gramos de cadmio depositados. Como datos nos van a dar los potenciales en voltios de reducción del cadmio, el del oxígeno, y también nos van a dar la constante de Faraday y las masas del cadmio. A ver, si me están diciendo el potencial de reducción del cadmio y el del oxígeno, evidentemente lo que está pasando aquí es que el cadmio, como tiene que pasar de cadmio 2+ a cadmio, es donde se va a producir la reducción. ¿Y quién se va a oxidar? Pues lógicamente el oxígeno, que va a pasar de ese agua a oxígeno libre. Por lo tanto, en el ánodo estaría el oxígeno y en el cátodo el cadmio. El oxígeno estaría al principio en forma de agua en estado acuoso y pasaría a oxígeno 2 en forma gaseosa, mientras que el cadmio estaría disuelto en un principio como cadmio 2+ en disolución acuosa para pasar a cadmio sólido. Lo de siempre, una vez que ya hemos compensado los oxígenos, hidrógenos y elementos distintos de hidrógeno y oxígeno, compensamos las cargas y vemos que en el ánodo ahí se tiene que compensar 2 electrones porque se pierde uno, y entonces tenemos aquí que la semirreacción iónica pues va a ser la que nos dan, 2 cadmio 2 más 2 de agua, que nos va a dar 2 de cadmio sólido más oxígeno gaseoso más 4 protones gaseosos, y luego esto se agrupa formando sus iones con sus iones correspondientes para dar la reacción molecular, y tendríamos 2 de sulfato de cadmio más 2 de agua más 2 de cadmio sólido más oxígeno más 2 de sulfato de hidrógeno, iba a decir, de ácido sulfídrico. Y esas serían las 2 reacciones, la iónica y la molecular. Por último, nos piden que calculemos los gramos de cadmio depositados. Muy sencillo, aplicamos la expresión de Faraday. La masa en gramos es igual a la intensidad de corriente que está pasando por el tiempo que se está produciendo esa corriente, por la masa molecular de la sal correspondiente en este caso, por el del cadmio, y por el número de electrones, dividido todo por el número de electrones que se están pasando en este caso, que son 2, y por el Faraday, que nos lo dan como dato. Sustituimos 2,5 amperios, 90 minutos los hemos transformado en segundos y son 5.400 segundos. La masa del cadmio son 112,4, número de electrones ya he dicho que 2, y Faraday lo que nos da, 96.485. Hacemos el cálculo y 7,86 gramos. Y hasta aquí el examen. Espero que las explicaciones que os he dado os hayan servido para entenderlo, y aquí estamos. Nos veremos en próximos vídeos. Hasta pronto.